Quiero darle los bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a estar empezando a estudiar la profeta menor Miqueas. Entonces podemos buscar nuestra Biblia, vamos a ir pasando. Hoy vamos a empezar en capítulo 1 y en el transcurso de varios estudios vamos a ir leyendo y revisando las palabras de Miqueas, la historia que está sucediendo, y ver cómo puede aplicar a nuestra vida, pero también qué podemos aprender de lo que sucedió en aquellos tiempos. Entonces busquemos a Miqueas. Es uno de los menores profetas cerca del fin de su Viejo Testamento. Miqueas, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas, el morasita, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, están atentos, tierra y todo lo que en ella hay. El Señor Jehová, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Entonces aquí viene la profeta Miqueas y viene profetizando al pueblo de Dios. Como podemos ver en la izquierda arriba, aquí tenemos nuestra línea de tiempo. Puede ver en el número 742, aproximadamente es el tiempo cuando empieza a predicar Miqueas. Es como 10 años de aviso antes de que llega Tilgath-Pilasar y los asirios para destruir y conquistar. Entonces, es muy interesante al leer esto, qué tan perfecto es la profecía de Miqueas, qué tan perfecto en sus detalles, porque 10 años antes de que viene Tilgath-Pileser, y él está perfectamente verdadera en sus palabras que él va a compartir. A la derecha tenemos la mapa de Israel en la tierra de Canaán. Podemos ver cada uno de las líneas gris oscuro, se va marcando la distinción entre los tribus, mayormente de Israel, los 12 tribus, también con sus vecinos alrededor. Y en el centro, el mapa café, podemos ver el Mar Muerto y podemos ver de dónde salió Isaías la profeta, Oseas la profeta, Amós el profeta y Miqueas, la cual estamos leyendo. Y podemos ver en el Mar Muerto, ahí en la mapa a la derecha, donde está el Mar Muerto, podemos ver dónde estaban profetizando en la mapa grande. Entonces es interesante pensar en esto. Entonces, en el transcurso de Miqueas, las profecías que él está dando, tenemos 5 puntos mayores de los cuales Dios está hablando a su pueblo. Es el testigo de Dios contra su pueblo. Por eso viene su destrucción. Número 1, por la idolatría. Número 2, por la codicia. Número 3, por sus líderes que odian el bien y aman el mal. Número 4, lujuria por dinero. Número 5, hipocresía religiosa. Esos son los mayores puntos por los cuales Dios está enojado con su pueblo. Es por estos 5 puntos que cualquier nación está destruido, pero muy importante, cada persona puede ser destruido. Si nosotros tenemos en nuestra vida estos puntos, estamos poniendo nuestra vida en peligro en todo momento. Y por eso también la profeta Miqueas es tan importante, porque podemos aprender de quizás las debilidades que nosotros mismos tenemos. Entonces, esos son los 5 puntos que Dios va a estar hablando a su pueblo y diciendo que deben quitar, deben arrepentir. Ahora, como Miqueas está profetizando 10 años antes de que llegue a Siria aproximadamente, sabemos que fue ventajoso por los 2 tribus en el sur, Judá y los que estaban con ellos. ¿Por qué? Porque ellos también fueron prolongando su tiempo 100 años por escuchar a Miqueas. Ellos no estaban destruidos. Cuando llegó a Siria, cuando llegó Tilgath-Pileser, llegó a la orilla de Jerusalén y se fue.
Dos razones realmente, porque uno, el pueblo buscó de Dios. Ezequías, que era rey de Jerusalén, buscó a las profetas verdaderas de Dios, buscó a Dios en su templo, oró, clamó a Dios y Dios le dio una solución que duró 100 años. 100 años después aproximadamente llegó Nabucodonosor con Babilonia para ya destruir el reino al sur. Pero aunque Dios salvó el reino al sur por 100 años, ellos todavía tenían que estar pagando tributo a Siria. Porque aunque Ezequías arrepintió y buscó de Dios, no todo el pueblo buscó de Dios. Siguió el mal por un tiempo, entonces nada más fue prolongado su tiempo, corto tiempo, pero siempre fueron destruidos. Dios nos ha dado dos profetas que nos da una esperanza muy grande, Jonás y Miqueas. Difícil a veces saber que profetas que vienen a profetizar a su destrucción pueden ser bendiciones, pero sí, y estos dos muy especial. ¿Por qué? Porque en ambos casos fue un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios que cambió una nación. Jonás sabemos que no estaba muy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero predicó a Nínive y fue salvo Nínive por un tiempo. Así igual Miqueas profetizó a Jerusalén, a los 12 tribus realmente, pero el reino del sur escuchó en parte y fue prolongado su tiempo. Por causa de Miqueas, Judá se arrepintió y su destrucción se retrasó como 100 años. Fue a provecho. Unos niños nacieran, vivieran, disfrutaran su vida sin ver la guerra y la destrucción y la esclavitud. Esta es una bendición. Entonces, Tilgat-Pileser marchó sobre el Levant por quinta vez en 734, llegando tan al sur como la frontera de Egipto. Esa campaña resultó en la conquista de Gaza y la sumisión de numerosos estados, poniendo efectivamente a todo el Levant bajo el dominio asirio, directo o indirecto. Y es importante eso porque vamos a ver una mapa y sabemos que Asiria vino por la costa oeste, porque ahí podía pasar tranquilo, no había montañas. Para llegar a Jerusalén directo tenía que pasar montañas muy difíciles. Fueron ellos entonces por la costa, llegó cerca de Egipcio, pero nunca conquistó por guerra Jerusalén, sino como habla indirectamente, fue puesto bajo dominio de Asiria por un tiempo pagando tributo, pero no fueron destruidos. Seguimos. Asiria y Egipto también compartieron una frontera por primera vez en la historia. Askelón, Judá, Edom, Moab y Amón y el tribu árabe Muna, todos comenzaron a pagar tributo a Tilgat-Pileser al extender su control por todo el Levante. Tilgat-Pileser formó un semicírculo de control alrededor de Israel y arma Damasco y los aisló de Egipto, que en ocasiones había ofrecido apoyo a los estados levantinos. Los esfuerzos asirios dieron como resultado que Damasco quedará geopolíticamente aislado y sin un suministro de alimentos lo suficientemente grande para alimentar su gente. Entonces, Damasco es el capital de los 10 tribus del norte, Jerusalén, capital del reino del sur. Tilgat-Pileser resolvió cimentar su conquista. En este año volvió a hacer campaña contra Damasco, son los 10 tribus al norte, el reino del norte de Israel, que seguía siendo el estado nativo más fuerte, que quedaba en la región, que contaba con el apoyo de los afluentes asirios, Tiro y Ascalón, y así como de Israel. En el año 732 cayó Damasco. Y Tilgat-Pileser anexó las tierras de Damasco. En el mismo conflicto, Tilgat-Pileser también capturó a Tiro
y derrotó a Israel y dividió por la mitad y anexando la parte norte del reino como la provincia de Megiddo y subyugando la parte sur como reino vasallo. Entonces conquistó el reino del norte y puso el reino del sur subyugado. Tenía que pagar un impuesto, un tributo a Asiria, pero por lo menos no había guerra que mataban a sus niños, por decir, en el sur. Seguimos en versículo 3 al 5. Dice, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y oirá sobre las alturas de la tierra y debajo de él se derritirán los montes y los valles se hinderán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? No, Dios viene dándonos una historia como que Dios mismo va bajando. Él mismo viene haciendo guerra. Pero la verdad es, no es tanto Dios, sino Dios animó el corazón de los enemigos de su pueblo. Pero realmente aún en eso fue el pueblo mismo. El pueblo mismo apartó de Dios, el pueblo mismo fue rebelde, el pueblo mismo decidió abandonar el camino verdadero de Dios y por su propia rebelión empezó el mal. Y esto es importante para recordar, porque aunque el texto suene como que Dios está haciendo eso, la realidad es que llegó la destrucción del pueblo de Dios por sí mismo, por sus acciones, por sus palabras, por sus pensamientos, por sus actividades, porque habían dejado aparte a Dios. Y esto es importante. Vamos al 1 Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 34. 1 de Reyes 16, 29 al 34. Este está hablando del que está reinando en Israel. Entonces podemos ver claramente qué estaba haciendo Acab y por qué está predicando Miqueas. Vamos a proceder. Podemos nosotros saber, hay varios lugares a lo largo de las Escrituras que tiene a un hombre de Dios viajando a las cimas de las montañas para hablar con Dios. Como suele ser el caso cuando vemos algo que parece funcionar para otras personas, podemos intentar imitarlo. El pueblo de Dios comenzó a hacer las cosas a su manera. Hicieron altares en lugares altos y cuando Dios no les respondía, agregaron dioses de las personas que las rodeaban. No quieren ir a los siervos de Dios porque los siervos de Dios le estaban diciendo sus pecados. Entonces había una dificultad. La gente quería hablar con Dios porque sentimos en el más íntimo de nuestro corazón la necesidad de hablar con un Dios. Y eso es natural en todo ser humano. Entonces ellos querían, pero el problema es que no podían ir a los siervos de Dios, a los ministros de Dios, a los profetas de Dios, porque no querían dejar sus errores, no querían dejar sus pecados, querían seguir en ellos. Y los verdaderos siervos de Dios hablaban de la necesidad de arrepentimiento. Entonces ellos subían las montañas sabiendo que algo bueno está aquí. Entonces, en el Viejo Testamento la gente también hacían sus ídolos de lo que tenía valor. Primeramente madera y piedra, pero luego agregaba plata, oro, cualquier cosa que tenía valor al ser humano. Y así cuando ellos hacían sus ídolos de esos materiales preciosos es porque sentía que era de más valor para hablar con su Dios, por decir así. Pero siempre no le contestaba. Pero cuando entró los asirios bajo Tilgat-Pileser y luego Sennacherib, se llevó todos esos materiales preciosos. Ellos vieron, Israel tiene esos sitios, esos templos, esos altares, hay dinero.
vamos a ir a robarla. Cumpliendo así la palabra de Dios, y los montes se derritaron debajo de él, y los valles se hendieron como la cera delante del fuego. El paralelo importante de eso es cuando llegó los españoles a las Américas, no solo los españoles, los franceses y otros que llegaban a las Américas durante el tiempo de los mayas y otros, llevaban el oro, a veces llevaban sus monedas, llevaban sus joyerías, llevaban sus estatuas, pero siempre ellos ponían esos objetos preciosos sobre el fuego y hicieron de ellos nada más varas de oro o varas de plata que lo llevaban a Europa. Entonces podemos ver que en el tiempo moderno lo mismo sucedió que lo que está profetizado en este pasaje. Seguimos en versículos 6 y 7. Dice, haré pues de Samaria un montón de ruinas, tierra de viñas, y derramaré a sus piedras por el valle, y descubrirá sus fundamentos. Todas sus estatuas serán despedazados, y todos sus dones serán quemadas en fuego, y asolará todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volvieron. Dios estaba muy enojado con su pueblo. Podemos ver en el mapa, en el centro, el rosada. Este es el primer invasión de Asiria. Llegó a la frontera de Jerusalén. Luego el verde, el siguiente invasión, rodeaban Jerusalén, pero realmente no conquistó a batalla Jerusalén, sino nada más se pusieron bajo un impuesto que tenía que mandar a los asirios. ¿Por qué? Porque Miqueas profetizó. Y el rey de Jerusalén, Ezequías, oró a Dios y pidió a Dios. Pero algo importante, podemos ver, hay unas fotos aquí en el centro abajo, parece una estatua de una vaca. El primero a la derecha tiene sus manos abiertas así, el otro tiene sus manos arriba, pero en su pecho tiene esos lugares donde puede alzar una ofrenda. Entonces, en aquel tiempo, ese es el dios de Moloch. La gente encendía un fuego abajo, puede ver en la estatua abajo el lugar donde pone el fuego. Luego en las manos abiertas o en esas aberturas ponían sus sacrificios. El problema es que el pueblo de Israel lo que empezó a sacrificar fue sus hijos, sus niños. Eso era el aborto primitivo. No lo abortaba cuando estaba todavía en el madre, pero lo abortó después del nacimiento. La llevaba, la ponía en el bebé en las manos de Moloch, en la estatua o en los compartimientos, y así lo ofrecía en sacrificio. No era para hablar tanto con su Dios, sino para deshacerse de una responsabilidad que era no esperada. Ellos no querían, andaba en su sexualidad de libertinaje, y cuando había consecuencias no esperadas que ellos no lo querían, pues así lo llevaba a sus niños a sacrificarlo. Lo mismo hoy en el aborto. Por eso estaba Dios furioso con el pueblo. ¿Por qué? Porque los niños para Dios son un tesoro grande. Muy interesante, abajo a la izquierda hay una así toro también pintada, colorada. Este es algo moderno que fue encontrado en un desfile, un carnaval en Centroamérica. Entonces podemos ver el pueblo siempre, cuando aparte de Dios, va buscando los mismos hábitos antiguos. Podemos ver que hoy en día uno de los pleitos grandes por las naciones es legalizar el aborto, legalizar la homosexualidad. Y así podemos ver otra vez las estatuas antiguas volviendo a llegar y la adoración de los dioses ajenos. Las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque siempre queremos disfrutar lo que parece placer, aunque no es, y queremos olvidar de Dios. Versículo 8 y 9.
Por tanto, lamentaré y aullar y andaré despojado y desnudo. Haré gemido como de dragones y lamento como de bujos, porque su llaga es doloroso, incurable, que llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Importante, como bien lo he dicho, este es una profecía 10 años antes de que llegó a Siria y Tilgat-Pilesar. Llegó a Jerusalén el primer ataque al puerta del pueblo, pero no entró. ¿Por qué? Porque Ezequías se arrepintió. Podemos ver en los murallas abajo, las fotos. Esos son murallas. Lo siento. Esos son murallas en Asiria. Son murallas de este evento, realmente. Son piezas arqueológicas antiguas que hablan del pueblo de Dios siendo llevados esclavos. Y realmente fueron llevados en cierto momento desnudos. Como llegó a la frontera de Jerusalén, hay algo importante y lo vamos a ver más adelante en ese mismo libro de Miqueas. Pero hay una profecía donde Raquel llora por sus hijos. Y sabemos que había un parcial cumplimiento de eso en el Nuevo Testamento cuando el rey Herodes mandó sus soldados para matar a los niños de 2 años por abajo, creyendo que iba a matar a Jesús, pero no lo logró. Pues en ese momento que estamos leyendo ahorita con Miqueas está esta profecía, pero no llegó a Jerusalén. Y Belén está al sur de Jerusalén, no llegó a Belén. ¿Cómo es que llevaron entonces la gente? Pues sabemos nosotros que llegó a la frontera de Jerusalén. Pasaban en parte la tierra de Benjamín y de Efraín. Y cuando llevaban al norte, tirando por Jericó, porque ahí pasa el calle, llevaban unos de los esclavos desnudos y tuvieron que pasar por el sepulcro de Raquel. Entonces, eso es parte de la profecía de la cual hablamos. Ahora, siguiendo en versículo 10 hasta el fin del capítulo, tenemos lo que es un poema, pero es un poema especial porque es un juego de palabras. Realmente este poema es un poema de burla de Dios a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él está usando los nombres de los pueblos, la cual ellos lo tienen, puesto con definición. Es decir, cada una de las ciudades de la cual van mencionando aquí, su nombre tiene un doble entendimiento. Número 1, el nombre del pueblo. Número 2, hay otra interpretación de esa misma palabra en el hebreo. Entonces vamos a ver 2 pasajes. La de la izquierda es la Reina Valera Gómez, la cual está en español. Podemos ver cómo está traducido. La que está a la derecha es una traducción más literal del hebreo. Eso se llama un paronomasia. Paronomasia quiere decir un juego de palabras. Entonces voy a leer la izquierda primero, la Reina Valera, y luego la derecha, la traducción del hebreo, y cómo hubiera salido esa profecía al pueblo nativo. Dice, no lo digáis en Gat, ni llores de todo, revuélcate en el polvo, Betle Afra. Pásate desnudo con vergüenza, oh morador de Zafir. La moradora de Sanaán no salió al llanto de Bet-Esel, tomara de vosotros su tardanza. Entonces podemos ver aquí está la profecía. Está medio entendido, la verdad, pero tiene un mayor entendimiento cuando lo vemos con su interpretación del nombre de cada uno de los pueblos. Entonces vemos el otro lado. No chismoreas sobre esto en el pueblo de chismes, no desperdicias tus lágrimas. En pueblo de polvo, rodear en el polvo. Pasarás desnuda y con vergüenza, ciudad de hermosura. Los ciudadanos de los que salgan nunca saldrán con vida.
Lamento, ciudad de última parada, no quedará nada en ti en pie. Entonces podemos ver cada uno de esos pueblos tiene un conocimiento, un significativo. Entonces Gad quiere decir pueblo de chismes. Es el pueblo de Gad. Entonces dice, no lo digáis en el pueblo de chismes. ¿Por qué? Porque es chisme. Entonces, no chismorees sobre esto en el pueblo de chismes. Luego, Bet Leafra quiere decir pueblo de polvo. Entonces, en el pueblo de polvo, rodeate en el polvo. Luego, el pueblo de Zafir quiere decir ciudad de hermosura. Ellos van a pasar desnudo, vergonzado. En el pueblo de Sanaán quiere decir el pueblo que salga. Es lo que quiere decir Sanaán. Dice que nunca saldrán. Luego el pueblo de Bet-Esel quiere decir que es el pueblo de última parada, por decir así, pero dice que no va a quedar nada parada. Entonces es un juego de palabras, esa poesía. Y Dios está burlando de su pueblo porque ellos están confiando en su propia fuerza. Seguimos en versículos 12 y 13. Dice, porque la moradora de Marot esperaba por el bien, pero el mal descendía de Jehová hasta la puerta de Jerusalén. Unce el carro, dromedarios, oh morador de Laquis. Ella es el principio de pecados de la hija de Sión, porque en ti se encontraron las transgresiones de Israel. Ahora vemos el otro lado. Los aldeanos del pueblo amargo esperan en vano la dulce paz. El juicio duro ha venido de Dios y entró en ciudad de paz. Todos los que habitéis en el pueblo de coches, súbanse a sus coches para la huida. Fuisteis conducida por la hija de Sión en no confiar en Dios, sino en los coches. Pecados similares en Israel también tuvo su comienzo en ti, en donde Dios está relatando cada uno de sus errores con algo que va a suceder. Seguimos, estamos en versículo 14 al 16, dice, por tanto, tú darás dones a Moreset Gad, la casa de Achzib serán una mentira a los reyes de Israel. Aún te traeré heredero, oh morador de Maresa, la gloria de Israel vendrá hasta Adulam. Rápate y afíate por los hijos de tus delicias, ensancha tu calva como águila, porque fueron llevados cautivos lejos de ti. Y ahora el otro lado, adelante, da tus regalos de despedida al pueblo de posesión. Pueblo de decepción hizo señas, pero defraudó a los reyes de Israel. Ciudad de herencia ha perdido su herencia, ciudad de gloria ha visto su última gloria. Entonces podemos ver en esas palabras la poesía que Dios le dio con el doble entendido en cada uno de los nombres. Podemos ver a la mapa a la derecha, cuando Tilgat-Pileser bajó cerca la costa. Si vemos en la oeste de la costa, Jopa y todos esos pueblos hasta Ashdod, que va cerca la mera costa, es la bajada. No hay montaña ahí, es puro plano, podían bajar tranquilamente. Pero si buscamos en el centro, donde está Jerusalén y Belén, un poco al norte, Jericó, todo ese pueblo es montaña. Y solo hay dos caminos realmente para entrar y para salir yendo a Jerusalén. Y bajar a la costa y entrar por abajo es el más fácil. Entrar por arriba, por Jericó, es lo más difícil. Entonces, Tilgat-Pileser tomó el camino más fácil, entró por el sur, oeste, y cuando llegó a la mera frontera de Jerusalén, a las puertas de la ciudad,
Dos cosas sucedió. Algo sucedió en su pueblo de Asiria que hizo que Tilgat-Pileser huía otra vez a su pueblo, pero aparte de eso, Dios guardó el pueblo. Dios mandó una plaga que mató muchas personas por razón que Ezequías fue a él en oración. Entonces, eso nos da a saber, buscar a Dios tiene importancia, porque aunque es Jerusalén, todavía fue vencido por Nabucodonosor y Babilonia, pero tardó 100 años. Quiere decir, había gente que nació, creció y vivió tranquilo, aunque estaban pagando tributo a Siria. Pero todo ese libro que estamos leyendo, Miqueas, tiene un propósito de avisarnos. Si vamos a seguir como rebeldes en el pecado, viene un castigo. Puede ser que tarde el castigo. A veces aún parece que en mi vida nunca va a llegar el castigo. Puedo vivir a como yo quiero y no hay consecuencia. No es verdad. Hay consecuencias siempre para el pecado. Y lo mejor que podemos hacer, tanto para nosotros como para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, es vivir rectamente delante de Dios, obedeciendo sus mandatos y así enseñando el camino de Dios a nuestros hijos, viviendo en humildad y mansedumbre, viviendo, guardando todos los atributos de Dios, porque así, viviéndolo y enseñándolo a nuestros hijos y nietos, es como podemos durar como pueblo por muchas generaciones. Entonces, vamos a estar siguiendo en Miqueas, en futuros estudios, vamos a ir repasando todo. Entonces espero que eso puede animar y ayudar a cada uno de ustedes en sus estudios personales. Tenga un buen día y que Dios lo bendiga.